Pedro Ferrada es un experto en gestión de desastres. Hola Pedro, ¿cómo te va? Hola. Buenas noches, que entre otras cosas, por ejemplo, la municipalidad lo convocó para ver qué es lo que había que hacer con la famosa Costa Verde. Y lo que hubo que hacer fue cerrarla, de alguna manera, por su proximidad al mar. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo se toma una decisión de ese tipo, por ejemplo? ¿Cuáles son los factores que se evalúa para tomar una decisión así? Ya. Bueno, en primer lugar hay la alerta de tsunami, ¿no? Que felizmente en la costa del Pacífico tenemos un sistema de alerta de tsunami, y por lo tanto se puede saber con cierta precisión que va a llegar el tsunami a una hora determinada y se puede monitorear sus características. La decisión de digamos, cerrar la Costa Verde fue tomada por la alcaldesa. Nosotros sugerimos, de alguna manera tuvimos contacto con ella, porque es una de las zonas más expuestas a la eventualidad del tsunami, y resulta muy complicado esperar al último momento para evacuar a la población y a los usuarios de la Costa Verde. Estamos en verano, estamos en temporada de playa, etcétera. Hubiese sido un desastre que la gente hubiese estado yendo a la playa, por ejemplo. Porque no se hubiese retirado en su debida oportunidad. ¿Cómo se hace con una masa humana? ¿Cómo se la maneja para prevenir una cosa inminente? Sí. Bueno, creo que una de las cosas más interesantes ha sido justamente la iniciativa de los alcaldes y en particular de la alcaldesa. Por primera vez se dirigió a las familias que viven en las zonas costeras para sugerirles que trasladaran en lo posible a los niños menores, a las personas en situación de discapacidad y a los adultos mayores, los trasladaran en lo posible a casas de vecinos o familiares que se encuentran en zonas seguras. Claro. Ese es un principio muy interesante porque en pocos países se aplica, pero ha tenido mucha eficacia, ¿no? Es la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Una cosa tan simple, entre comillas, como esa. Sí. No hay nada que hacer. Sí, y sobre todo hacerlo con la calma y el tiempo suficiente. Porque ¿no? tenemos tiempo, porque ahora sabemos cuándo llegan las olas, etcétera, etcétera. Sí. Nos ha de alguna manera sorprendido a algunos o aliviado a otros que el volumen de las olas que han llegado acá han sido menor de lo que se esperaba. En Chile, por ejemplo, hubo una alarma tremenda en todo lo que es la parte de Copiapó, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una predicción, pero que no es tan precisa cuando faltan tantas horas para llegar a la costa peruana, por ejemplo, o de otro país, ¿no? Así es. Bueno, hay que tener cuidado también porque las réplicas pueden producirse en otros tsunamis. De acuerdo. Y entonces, felizmente, tenemos el sistema de alerta que permite monitorear. Ahora, las formas y características de los tsunamis varían por muchos factores. Uno es el sismo, pero también ocurre que existen otros elementos. Por ejemplo, la forma de la costa es determinante. Es curioso comparar, por ejemplo, lo que ocurrió en Chile. En el centro del tsunami teníamos la ola llegaba a 2 metros, mientras que en los extremos las olas estaban entre 15 y 20 metros de altura. Esa forma no es la única forma que tiene un tsunami, hay tsunamis que tienen otras características. Entonces, en ese sentido creo que es importante el darse cuenta de que no es predecible la forma ni las características de los tsunamis. Sí, con el monitoreo que se ha tenido, sí se podía por lo menos dimensionar, y sobre todo, como el tsunami ya había afectado otras zonas, saber que la afectación iba a ser relativamente menor. Bueno, todavía recordamos la cosa de este tsunami ya monstruoso en toda esta zona pues, de Indonesia, estos lugares turísticos, Tailandia, etcétera, ¿no? Sí, esto fue una de las razones. Estoy recordando Sri Lanka, ¿no? Sri Lanka, claro. Sri Lanka, la gente, igual ha pasado en Chile, ocurre el sismo y empiezan a tratar de ir de un lugar a otro, pero por las carreteras y caminos costeros. Y entonces muchos de las víctimas fueron las personas que estaban en las carreteras y en las zonas costeras. El tren en Sri Lanka, había un tren, el tren principal que cruzaba la isla, tuvo más de 300 personas que iban en el tren
y desapareció totalmente el tren con el tsunami, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha sugerido es justamente eso, suspender en lo posible el tráfico en las zonas costeras. Esa es una medida de prevención indispensable, ¿no? Pero la otra cuestión, como vuelvo a insistir, es el hecho de dirigirse a la población y abogar a una respuesta, en este caso, con el tiempo suficiente, pero digamos, solicitando, requiriendo que básicamente se apoyen en sí mismos y en sus familias. Sí, pues. Es Todavía un hay gente, tema increíble. Es fundamental. Sí. Todavía hay gente, sin embargo, que dice, yo no dejo mi casa porque vienen los rateros. Sí. Lo hemos escuchado ahora también ese comentario. Así es. Ese es un tema que también era preocupación y se estaba sugiriendo, se movilizó, entiendo, a la Policía Nacional, al el Serenazgo mismo, en esta perspectiva de vigilar y cuidar las cosas, ¿no? Creo que hay que diferenciar, insisto, una cosa. Tuvimos un tsunami en una zona bastante alejada como Japón, pero un tsunami que ocurra a pocos kilómetros de Lima o de la costa. ¿Podemos conversar sobre eso después de la pausa, ya, Pedro? correcto, ¿Te puedes quedar un favor. instante más, por favor? Gracias. Se va a quedar un poquito más Pedro con nosotros para justamente desarrollar esa hipótesis, que es lo que le quería preguntar. ¿Qué ocurriría si? Póngase pues en todos los casos, porque tampoco es cuestión de decir no, antes, ¿no? Eso solo pasa en las películas. Si pasa en las películas, es porque antes pasa en la vida real. Volvemos. Tenemos unos minutos más con Pedro Ferradas, nuestro experto en gestión de desastres, que es además gerente del programa de prevención de desastres, y gobernabilidad local de una institución ITDG, que en castellano sería Tecnología Intermedia, el Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia, que tiene desde hace muchos años en nuestro país una serie de estudios importantísimos, muy prácticos, sobre cómo construir, por ejemplo, casas flexibles, por llamarlo de alguna manera, que resistan sismos. ITDG. Pedro, la hipótesis que has planteado me parece muy interesante. El tsunami ha sido en Japón, lejísimos. Y sin embargo nos está produciendo una alarma que hasta ahora sigue en la costa peruana. ¿Dónde se podría haber producido un terremoto más cercano y cómo nos podría llegar un tsunami? Bueno, en esas condiciones. Mira, al año se producen 12.000 a 14.000 sismos en el mundo. Okay. De estos, alrededor de 18 son mayores de 7 grados, entre 7 y 8 grados, y uno más de 8 grados, ¿no? Ese es el promedio de la estadística. Esto quiere decir de que las posibilidades de que ocurra un sismo son bastante altas y en cualquier momento. El problema es dónde se ubica el sismo. Si el epicentro está muy cerca de la costa, el único sistema de alerta que funciona es, en el momento del sismo, evacuar a las partes altas. Porque la gente que vive en la costa, cuando hay un sismo fuerte, no tiene más tiempo que correr, ¿no? O sea, si el sismo es muy cercano, puede ocurrir que el tiempo sean de 15 a 20 minutos, ¿no? Un tiempo pequeñísimo. Pequeñísimo. Sí. Entonces lo importante es que toda la gente que vive en las costas, las familias que viven en las zonas cercanas al mar, sepan claramente que en caso de un sismo de regular intensidad, esa es la alerta para ir rápidamente. Ahí no hay que esperar pronósticos sobre cómo se va a desarrollar el tsunami ni nada. Nada, porque la probabilidad de salvarse está en el tiempo, el poco tiempo que en el caso, el último terremoto grande de Chile, ¿hubo una falla en la alerta del tsunami? Así es. El problema es que hubo confusión aparentemente de parte de las autoridades, básicamente las Fuerzas Armadas, la Marina, y que no dio la alerta en el tiempo, levantó la alerta antes de lo debido. Por eso me parece muy importante tener en cuenta lo que dijo el jefe de Defensa Civil hace un poco en el Callao, que la alerta no ha sido levantada. O sea, tenemos que esperar 5 o incluso 6 horas antes
de que se levante la alerta, porque el problema persiste, ¿no? O sea, la probabilidad de que tsunami no es una ola, es un tren de olas. Es un tren de olas, efectivamente. Por supuesto, estos factores tienen que ver con algo en lo que IETDG es experto, que es, por ejemplo, la composición del suelo, la ubicación de las viviendas, no solamente la calidad de la vivienda, digamos, ¿no? Sí. Sino también los suelos. ¿Tenemos un buen estudio de suelos en Lima? Sí, felizmente en Lima y en las principales ciudades del país existen ya estudios de suelo, estudios de microzonificación sísmica. Se puede tener mucha claridad, con mucha precisión, qué uso adecuado le podemos dar de acuerdo al tipo de suelo. El problema está en que estos estudios no son aplicados. Es decir, los tenemos, cada vez se mejoran más, pero las autoridades, en este caso las autoridades municipales, no toman en cuenta muchas veces estos estudios. Hay excepciones honrosas, pero lo que quisiera es insistir en esto, ¿no? O sea, hoy en día estamos en un proceso de cambio en lo que es el sistema de defensa civil a un sistema de gestión de riesgo. Ya ha sido hace 2 semanas promulgada la ley de gestión de riesgo. De acuerdo. Y frente a eso es necesario el hacer todo lo posible para que aquellos instrumentos, como son los estudios de zonificación riesgo, sirvan para planificar adecuadamente la ciudad y no permitir el uso inadecuado en esos suelos, ¿no? Otro día hablaremos sobre eso, porque eso choca con ciertos negocios y hace que el negocio sea más importante que la vida humana, como siempre en nuestro país. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Muy amable. Pedro Ferradas, con consideraciones muy importantes sobre lo que está pasando con ese tsunami y lo que podría llegar a pasar.